¿Te has preguntado cómo se origina la vida en el hombre como un ser viviente? ¿Qué importancia tiene saber sobre esto? ¿Pueden afectar mis creencias al respecto o mi comprensión sobre otros principios doctrinales de interés eterno? Te invito a que estudiemos juntos lo que la palabra del Señor dice acerca de esto. Bienvenidos a nuestro canal. Es para mí un privilegio dirigirme a cada uno de ustedes para poder hablar un poco más acerca de temas muy importantes relacionados con el conocimiento de la palabra del Señor. Hay un tema muy interesante que causa bastante controversia a las personas, tanto a los que creen en las Sagradas Escrituras, a aquellos que no creen o a aquellos que basan también sus convicciones en lo que la ciencia trata de descubrir o de comprobar. Y uno de esos temas es el que está relacionado con el origen y el final del ser humano. Estamos hablando acerca del origen de la vida y también, ¿verdad?, el final de la misma. Es un tema de mucho debate a lo largo de la historia de la humanidad y hay explicaciones míticas, mágico-religiosas. Algunas, ¿verdad?, coinciden, algunas tienen alguna parte que son comprobables según los expertos en ello. Y esto también influye mucho en la cultura de las personas donde también, ¿verdad?, radica esta inquietud acerca de saber cuál es nuestro origen como seres humanos en nuestra existencia, en la forma como surge la vida. Si hay algo muy interesante también en relación a este tema, es que una base fundamental, un baluarte para poder establecer teorías o convicciones acerca de esto, es que es indiscutible la palabra de Dios. Cuando hablamos acerca de la creación y la naturaleza del ser humano, la Biblia revela aspectos muy concisos, muy sencillos para el entendimiento de cualquier persona. En el libro de Génesis, que es el origen de las cosas, es donde se describe la creación de todo lo que ahora existe, encontramos algo muy interesante en el capítulo número 2, versículo 7, relacionado con la creación del ser humano, es que la Biblia nos enseña que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. La palabra del Señor nos indica que el Señor utilizó materia orgánica para poder formar al ser humano. La Biblia dice específicamente que Dios tomó del polvo de la tierra. Fue el primer elemento el cual el Señor utilizó para poder formar al ser humano. La misma ciencia corrobora que el cuerpo humano está compuesto de materiales derivados del suelo. Y se ha descubierto, ya después de la muerte del ser humano, puede ser, y no solamente del ser humano, sino de los seres animales, que más adelante hablaremos un poco de ello, que hay diferentes elementos de la tierra, por ejemplo, el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, nitrógeno y otros más en pequeñas proporciones que son parte del cuerpo del ser humano y a la vez coinciden como también elementos que constituyen la materia orgánica que nosotros vemos, ¿verdad?, de la cual es constituida el suelo, del cual también, según dice la palabra de Dios, fue tomado el ser humano. Hablando acerca de la materia con la que fue formado el primer ser humano. Pero solamente ese elemento es el que el Señor utilizó, o qué otro elemento convierte a ese ser que fue formado de arcilla o de barro, del polvo de la tierra, en un ser viviente. Bueno, el mismo versículo de Génesis, capítulo 2, versículo 7, nos dice en la segunda parte que el Señor sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Hay algunas versiones que dicen algunos conceptos interesantes relacionados a la idea que se nos da acerca de cómo es que el hombre viene a ser un ser con vida. La versión que hemos visto, la Biblia Reina Valera 1960, dice que fue el hombre un ser viviente.
Pero también hay otra versión en la Biblia Jerusalén, que es del uso de muchas personas también. Dice textualmente, insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Otra versión acerca de esta última expresión bíblica, dice la Reina Valera 1909, traduce como vino a ser un alma viviente. Interesante. Y la Nácar Colunga dice también acerca de esta última parte del versículo de Génesis 2:7, y fue así el hombre ser animado. Estos diferentes conceptos acerca de lo que es el hombre con vida puede también llevar, o, por qué no decirlo, ha llevado a la interpretación o a la comprensión diversa en muchas personas acerca de lo que es en realidad el ser humano y el mal entendimiento acerca del concepto de alma viviente. Lo que Génesis 2:7 entonces nos está explicando es algo muy sencillo. Ya vemos dos elementos allí. El primero, la materia. El segundo elemento es el aliento de vida. Y luego, con el aliento de vida, junto con la materia, es como el hombre se constituye en un ser humano viviente, en una persona viviente o en un alma viviente. Quiere decir entonces que el instrumento por el cual la chispa de vida fue transferida al cuerpo del primer ser humano se le llama aliento de Dios o aliento de vida. Y fuera del Génesis encontramos otra declaración. Job 33, versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Estamos encontrando entonces ya dos evidencias bíblicas acerca de qué mecanismo o cuál fue la forma operativa por medio de la cual el Señor otorga la vida al ser humano. ¿Qué razonamiento podemos sacar entonces acerca de estas dos bases bíblicas? ¿Qué razonamiento podemos sacar acerca de lo que el Antiguo Testamento me revela en relación al surgimiento de la vida? Podemos decir que el alma viviente no fue puesta en el hombre, sino que el aliento o el soplo de vida que fue puesto en el hombre es lo que lo convierte en un alma o un ser viviente. Espero no hacer un juego de palabras más incomprensible. Podemos hacer una fórmula también práctica para poder entender cómo es que surge la vida, cómo es que el hombre empieza a vivir, a respirar, a pensar, a ser un ente orgánico con el potencial tan maravilloso que Dios le otorgó. La fórmula es la siguiente: materia o polvo de la tierra más el soplo de vida es igual a un alma viviente o un ser humano viviente. ¿Sí? Eso es lo que la Biblia nos enseña. Por eso les decía al principio de que podría parecer que es tan complejo el poder entender cómo es el origen de la vida, pero no. Sí es complejo el hacerlo. Eso está en el poder omnipotente de Dios. Ningún ser humano puede originar vida, puede intentar hacerlo, puede fingir que manipula, que entiende, que comprende, puede hasta modificar si es posible, pero originar la vida desde cero es algo que solamente Dios en su misericordia, en su bondad, en su inmenso poder es capaz de hacer. Pero sí nos enseña, y la Biblia, que es la referencia para los creyentes, nos muestra de una manera sencilla, de una manera satisfactoria, el poder saber de que Dios es el que forma al ser humano, que es Él, que es por medio de su Espíritu Divino que infunde al ser humano la vida. Sin embargo, nos damos cuenta que ahora esa expresión alma viviente tiene diferentes comprensiones, diferentes aplicaciones, y eso conlleva también a la comprensión errática acerca de lo que sucede en relación
al estado de los muertos, que será el tema que estudiaremos posteriormente. Le invitamos a que puedan también, ¿verdad?, estar pendientes de nuestro contenido para poder comentar un poco más acerca de esto. Ahora, volviendo al tema que estamos estudiando, algo muy importante y que también la Biblia revela es que en relación al aliento de vida, que es lo que hace que ese ser inanimado se vuelva un ser con vitalidad y que pueda también dar vida o pueda multiplicarse como fue el propósito por el cual Dios formó al hombre, es un atributo también que el Señor le dio a los demás seres vivos, hablando acerca de los animales terrestres, acuáticos, aéreos. Y la misma Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 7, versículos 21 y 22, refleja algo relacionado con esto. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Versículo 22. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. La Biblia entonces nos enseña algo. Quizás para algunos puede parecer descabellado, puede parecer algo inadecuado el poder decirlo, pero la Biblia sí dice y nos hace entender de que la vida, no solamente del ser humano, sino de todo ser viviente creado, cumple con un mecanismo parecido o igual. Qué interesante. Entonces aquí entramos también a otra parte de la vida. Podemos entender entonces de que para que el ser humano o el ser viviente pueda mantenerse en tal condición, necesita que estos dos elementos, la materia y el aliento de vida o el soplo de vida o el espíritu de vida que Dios da, se mantengan unidos, no separados. Y esto nos hace llegar a un razonamiento que la misma Biblia lo ampara, y es el hecho de poder explicar el fenómeno o el suceso de la muerte en los seres vivientes. Para ello, antes de poder comentar un poco más, vamos a leer lo que nos dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, ¿se recuerdan que estudiamos o hicimos una fórmula, digamos, muy sencilla para poder entender cómo se origina la vida, cómo se establece un ser viviente? Materia más aliento de vida, igual, ¿verdad?, alma viviente o ser viviente. Ahora, esto es lo inverso entonces. La separación de la materia del espíritu o aliento de vida es igual a la muerte. Es algo muy comprobable por todos los que hemos tenido la triste experiencia de ver cómo un ser querido muere. Incluso no solamente un ser humano, sino también algún animalito, un perrito que hayamos querido, y vemos cómo a veces lo sepultamos con los años, por curiosidad quizás vamos a ver dónde estaba, y a veces lo que encontramos son pequeños rasgos de huesos o cosas porque se descompone todo. Eso es en realidad, ¿verdad?, el cumplimiento de lo que en Eclesiastés se menciona. Es una realidad comprobable. La parte física de la persona o de cualquier ser viviente, como lo veíamos anteriormente, tiene un proceso de descomposición y vuelve a los elementos del cual se había tomado para poder formarlo. Así que eso es lo que revela la Biblia en relación a la materia del ser humano, a la parte material del ser humano, a esta parte corruptible del ser humano cuando fallece. Pero, ¿y la segunda parte? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa con ese aliento de vida que Dios dio al ser humano para que se conformara como un ser viviente? Y no solo al ser humano, reitero esa expresión. Y ahí es donde muchas veces se despiertan aquellas teorías, ¿verdad?, fantásticas, fascinantes, pero que no solamente son fantásticas y fascinantes, sino que son
contrarias a lo que Dios dice, que nos hacen ya no adoptar una fe sencilla en lo que Dios dice, sino también, ¿verdad?, creencias de origen satánico. Pero si nos mantenemos dentro de lo que la Biblia dice, y si nos mantenemos dentro de lo que el principio en Deuteronomio 29 nos dice, que las cosas reveladas son las que nos pertenecen a nosotros, entonces no podemos nosotros especular más acerca de lo que la Biblia dice. Y si Eclesiastés me está diciendo de que al morir el polvo vuelve a la tierra como era, y que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, entonces no deberíamos de especular acerca de otros aspectos fascinantes. Lo que la Biblia entonces nos dice es que lo que vuelve a Dios tan solo es el principio de vida impartido por Él, tanto a los seres humanos como a las bestias. Por eso es que cuando la persona fallece, ¿verdad?, muchas veces inhala de manera profunda y expira de una forma que se pausa toda esa maquinaria orgánica. Podemos decir entonces que el aliento de vida, por lo tanto, no puede ser ni la mente ni la inteligencia, como algunos hoy en día creen y confunden eso acerca, ¿verdad?, de la comprensión de lo que es el alma o un alma viviente. Ese sería un tema que estudiaremos más adelante también, pero hoy nuestro propósito es establecer únicamente cómo se origina y cómo termina la vida. Ahora, quiero utilizar también en este estudio una referencia bíblica en el libro de Eclesiastés capítulo 3, versículos 19, 20 y 21. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Versículo 21. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende bajo la tierra? Entonces, dicho esto en la palabra del Señor, podemos sacar diferentes conclusiones relacionadas con el razonamiento que decíamos al principio, antes de leer este pasaje bíblico, en relación a que el aliento de vida no puede comprenderse que es ni la mente ni la inteligencia, porque la Biblia lo que nos está explicando aquí es que así como se origina la vida, es como también termina, tanto para los seres humanos como para los seres animales. La materia del cual han sido tomados vuelve a su lugar. Eso lo dice literalmente el versículo 20. Y en relación al aliento de vida, vuelve al que lo da también. Entonces, aquí quizás podríamos hacerlos algunas interrogantes. Si estos pasajes lo dicen tan claramente, ¿cómo es que se desarma, por decir así, ese mecanismo de vida? ¿Dónde queda la comprensión de que hay un momento, un espacio en el cual después de la muerte el ser humano puede mantener la inteligencia, un estado de conciencia, tal vez sí separado al de los seres vivos? ¿Dónde queda, de dónde salen estos pensamientos que son los que tergiversan la fe sencilla en la palabra del Señor? Por eso es que el versículo 21 hace una pregunta interesante. Es cierto que no da respuesta, pero que al meditarla quizás con mayor profundidad nos podría hacer reflexionar acerca de no indagar en algunas cosas que Dios no ha declarado de manera más minuciosa para el ser humano. La pregunta es del versículo 21. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra?
O sea, yo entiendo esto. ¿Quién me pone a mí como juez para poder declarar que hay diferencia y que sí, el alma del ser humano se mantiene, ¿verdad? Aún fuera de la materia. Y sí, el animal, ellos como no tienen ningún propósito de salvación, ellos sí se pudren y se deshacen en la materia sin ningún propósito. ¿Quién sabe? Dice la palabra del Señor. Por eso es que reitero el principio de comprensión bíblica: las cosas no reveladas le pertenecen a Dios y las cosas reveladas sí son para nuestra enseñanza, para nuestra educación, para nuestra formación. Así que, queridos amigos y hermanos, este tema es un tema bastante amplio. Solamente estamos dando, ¿verdad?, una pequeña introducción. Solo lo que queremos comprobar es un aspecto práctico de origen de la vida y el final de la vida. Porque si nosotros logramos comprender estos dos aspectos, cómo inicia la vida y cómo también termina, entonces podemos enlazar diferentes ideas acerca de lo que estudiaremos posteriormente en relación a la muerte. Y no creeremos cosas que son inadecuadas o fuera de lo que la doctrina de Dios enseña en las Sagradas Escrituras. Cuando estudiamos el pasaje que hemos visto anteriormente de Eclesiastés 3:19 al 21 y vemos de que cuando el ser humano y el ser viviente muere, el polvo vuelve al polvo de donde fue tomado y el aliento de vida vuelve a Dios, quien lo dio, entonces se me viene al pensamiento también otra creencia popular acerca de la reencarnación. Y si ustedes seguramente lo han estudiado de manera más amplia, quizás hasta que yo, y entenderán que hay personas que creen que al morir uno puede, ¿verdad?, permutar o tomar, digamos, otro tipo de vida en un ser animado. Puede ser un árbol, puede ser un animal, puede ser, bueno, tantas cosas. De manera que una persona puede tener muchas vidas en diferentes generaciones y existir por miles quizás de años, y todo eso, ¿verdad?, lo mantiene como una persona coexistente. Ahora, eso es lo que se cree, pero con lo que ya hemos visto podemos decir de que no hay mucha robustez para poder establecer esto. Y a lo que hemos ya estudiado, quisiera agregar otra evidencia bíblica para el poder nosotros decir de que una creencia de la reencarnación no sería algo adecuado el poder establecerlo. Claro, si es que establecemos nuestras creencias en lo que la palabra del Señor nos indica. Y como ese es el caso en este lugar, en este momento, en este espacio, quiero citar lo que dice el Salmo 78, versículo 39. Y se acordó Jehová que eran carne, soplo que va y no vuelve. Esta expresión me llama la atención porque habla acerca de la muerte, habla acerca de que cuando ese soplo que origina la vida en el principio en el ser humano, también al morir dice que es soplo que sale del ser humano o del ser viviente y ya no vuelve. Son dos elementos lo que este versículo también me está resaltando. En primera parte, la carne, que se refiere a la mortalidad del ser humano. Y el segundo, el soplo, que se refiere a la vida que es transmitida por Dios a cada uno de nosotros. En realidad, este versículo es una reflexión acerca de la finitud de la vida y de la necesidad de entender que solo estamos en este mundo por un momento. Así que interesante lo que la declaración nos dice en relación a esto. Reitera y refuerza lo que estamos tratando de argumentar en relación al final de la vida. Y también otra cita más que encontramos es en Job, capítulo 7, versículo 7. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. El patriarca en este momento, en un momento crítico de su vida, entonces habla acerca de su vida. Es una expresión semejante a la que encontramos en el Salmo 78, la fragilidad, aquel momento, aquella vulnerabilidad. Y también habla acerca de que al cerrar sus ojos, pues no hay algo que nos dé la seguridad de que justamente al morir hay una transición en la cual se mantenga un estado de conciencia.
que es lo que hoy en día también, ¿verdad? Muchas personas, muchos religiosos o muchas personas con una línea espiritista están tratando de establecer en la mente de muchas personas. Qué maravilloso al final puedo decir que es el comprender el que Dios nos dio vida, que la vida es maravillosa. Hay que cuidar nuestra vida, hay que sostenerla, valorarla, pero cuando ella se termine, qué hermoso es poder también tener una esperanza y saber que aunque sí es cierto, hay cosas que se comprenden de manera equivocada, sí hay otra parte después de la muerte. La Biblia nos enseña en relación a esto. Ahora, hemos dicho hasta este momento que Dios originó la vida. Y sí, así es. En el Nuevo Testamento, en el libro de Juan capítulo 1, versículos 3 y 4, hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El hombre no fue hecho para morir. Lo que ahora estamos tratando de explicar acerca de la muerte no fue parte del diseño original de Dios para el hombre. Dios lo hizo para que viviera. Pero debido al pecado, el hombre tuvo que ser separado de la fuente de la vida y por lo tanto se convirtió en súbdito de la muerte. Sin embargo, mi querido amigo y hermano que nos acompaña, el cristiano, el creyente también tiene la esperanza de la vida eterna. Esa esperanza que es restaurada por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor te bendiga y que bendiga este estudio, que sea de mucha edificación para todos. Es mi deseo y oración. Amén. Te esperamos en un próximo programa para que seas parte del conocimiento de la palabra del Señor.